de rabia y de indignación, se ha pasado muy mal, y sobre todo lo de pensar que se podría haber evitado, el descubrir todas estas insuficiencias, el ver que se han hecho las cosas mal, que todo era una gran chapuza al servicio de los políticos, desde la vía, desde el tren, que evidentemente el maquinista tiene parte de culpabilidad, pero era el último eslabón de una cadena de errores y de negligencia. Y de pronto quitan la seguridad, entonces estamos solamente a que un señor se despiste, como ha sido el caso, y haya pasado que se han llevado por delante a mi hija. Hasta ahora lo que nos han contado han sido mentiras. La de seguridad. Santiago de Compostela, está descarrilado. A última nova deste accidente. Es el llamamiento de los familiares de las víctimas del accidente de tren de Santiago, que el 24 de julio de 2013 se llevó por delante la vida de 81 personas, entre ellas el hijo de Javier, que nos acompaña esta noche. Bienvenido, Javier. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Lo veíamos en esas imágenes, más de casi año y medio después, todavía quedan muchas dudas en el aire y se ha culpado, se ha responsabilizado principalmente al conductor de este accidente de tren, pero las víctimas tenéis otra versión de los hechos. Tenemos los testimonios de expertos ferroviarios y de ingenieros que señalan 4 posibles motivos por los cuales estas negligencias, si no se hubieran cometido, hubieran evitado el accidente. La primera de ellas, la modificación del proyecto original, un proyecto que era para 15 años, que preveía la inauguración en 2013 y que por motivos electorales en el año 2011 se acelera, se recorta, se modifica el proyecto, con la gravedad de que esa modificación incluye la supresión en los 4 últimos kilómetros del sistema de frenado automático, incomprensiblemente. Pero así, el 11 de diciembre de 2011, el señor Blanco pudo inaugurar con el señor Feijóo la línea de alta velocidad Orense-Santiago a bombo y platillo. Inclusive en los vídeos de Adif también figura la alta velocidad llega a Galicia. Esa modificación es la primera causa, la modificación del proyecto original que preveía el sistema RTMS, el sistema de frenado automático hasta el final, hasta la estación de Santiago. Primera causa. Segunda, la desconexión que se produjo en el sistema que llevaba el propio tren en Albia embarcado, un sistema de conducción automática que controla la velocidad y que estuvo en funcionamiento desde la desde la puesta en funcionamiento de la línea para los Albia, que fue el 16 de junio de 2012, estuvo en funcionamiento durante una semana, solo una semana. En esa semana dio 10 incidencias, por 2 de las cuales Renfe tuvo que abonar dinero a los pasajeros por el compromiso de puntualidad. Entonces a Renfe se le ocurrió pedir autorización a Adif, responsable de la infraestructura, para suprimir, desconectar el sistema de conducción y frenado automático embarcado. Y desconectado estuvo y desconectaron hasta el día 23 de junio de 2012. Renfe dijo que sería cuestión de un mes y se concedió la autorización a la semana, en contra de los informes del fabricante, que es Bombardier, que dijo que no se desconectase y que si se desconectaba se tomaran medidas alternativas. No se hizo nada, se estuvo 1 año y un mes jugando a una siniestra lotería macabra que cayó el 24 de junio cuando un conductor se despistó. Esa sería la segunda causa, la desconexión por el señor Cortavitarte, que la autorizó. La tercera fue que si haces esa desconexión, pon medidas alternativas, por ejemplo, como las que has puesto después del accidente. Después del accidente has puesto, en vez del sistema de frenado convencional, hasta que solo frena si vas a más de 200, claro, si vas a 190 no, que es lo que ocurrió, han puesto el sistema digital y además con balizas, que no había. Eso, si lo hubieran puesto cuando suprimieron el sistema embarcado, también hubiera detenido el tren. Esa es la tercera causa. ¿La cuarta? La cuarta es tan sencilla como haber cambiado el tren de línea. Figura en el libro El peor día de Galicia, que se escribió por un experto que señaló que si en vez de transitar por la vía 1 hubiera ido por la vía 2, la señalética que se encontraba, por no ser su trayectoria habitual, le hubiera obligado a ir a 70 por hora en los últimos kilómetros y tampoco se hubiera producido. O sea, con esas elementales medidas no se hubiera producido el accidente. Entonces, la culpa no es del conductor, la culpa es de todo esto que se ha hecho. No solo la culpa
no es del conductor, basándonos en estas afirmaciones, estos datos que barajan los familiares de las víctimas, sino que además se podría haber evitado. Sí, sí, con cualquiera de estas 4 medidas no tomadas, la no modificación del proyecto, la no desconexión del sistema embarcado, o la adopción de medidas alternativas o el cambio de línea, se hubiera evitado, lo dicen los expertos que han testimoniado judicialmente ante el juez En este caso, Alaez. teniendo la certeza de que el accidente se podría haber evitado, ¿por qué no se ha responsabilizado a las personas que tomaron esas decisiones, esas 4 decisiones? No, nuestro asombro es que no se responsabilicen. Obviamente muchas personas pidieron la dimisión de Renfe y Adif, digo, entre las víctimas y partidos políticos, algunos, pero no ha ocurrido eso, sino todo lo contrario. El secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento tuvo 3 detalles que dicen la forma de ser de esa persona. El primero fue el dirigirse a la parlamentaria de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, Teresa Gómez Limón, que fue víctima del accidente y que al ver aquel desastre, aquel caos, pidió la dimisión de los presidentes de Renfe y Adif. Pues como se vio el otro día en el vídeo del programa de Jordi Évole, la llamó el secretario de Estado de Infraestructuras y le dijo que cómo se le ocurría a una parlamentaria del PP pedir la dimisión de los presidentes de empresas públicas. El segundo detalle que tuvo, para nosotros infame, es que el 27 de julio, a 3 días del accidente, cuando todavía había personas que estaban enterrando a las víctimas, realizó unas declaraciones en el diario El Faro de Vigo, que están ahí, 27 de julio de 2013, diciendo que, cuidado, que no había que confundir, que no era un accidente de la alta velocidad, que por las características de la vía, en fin, todo lo que un año antes, en 2011, era alta velocidad, llega a Galicia y que está ahí en todos los lados, este señor salió diciendo que no era alta velocidad. No ¿Por solo qué? no se les ha responsabilizado, Javier, en el último año y medio, su posición ha mejorado. Sí, si me permites, este señor, es que lo decía porque en Brasil se estaba jugando un contrato de alta velocidad que decía que si había habido algún accidente en los últimos 5 años no podían concurrir. Por eso salió el secretario de Estado de Infraestructuras eso. Pero es que además tuvo otro detalle, que fue en el mismo día del accidente, el juez Alaez con el levantamiento de los cadáveres y recibe un aviso de un policía diciendo que tienen una conversación que tiene que oír, que están muy interesados. El juez continúa su trayectoria y en esa trayectoria se cruza con la ministra de Fomento y con el secretario de Estado de Infraestructuras, que le dicen que tiene que escuchar una conversación que tienen del maquinista, que es muy interesante, y tienen que conocerla a él y el fiscal. Esa conversación que seguro todos los segovianos, todos los espectadores han escuchado, a causa de la que se responsabiliza al conductor de este accidente. El valiente juez Alaez le dijo que por favor no era el momento, que estaban levantando cadáveres y que se dirigiera a la secretaria. Bueno, pues el secretario de Estado de Infraestructuras, por esa memorable gestión, le ha nombrado ministro de Justicia, es el señor Catalá. Pero no termina ahí. Al presidente de Renfe, pues señor Gómez Pomar, le han nombrado secretario de Estado de Infraestructuras. Y al presidente de INECO, la empresa que homologó los trenes Alvia, que luego, si tengo oportunidad, diré por qué le llamaban tren Frankenstein, pues le han nombrado presidente de Renfe. Es decir, en este sentido, hablar de justicia... es que después de esas recompensas viene la justicia. La justicia, estábamos esperanzados porque nos tocó un valiente juez, el juez Luis Alaez Lejeren, que tuvo desde el primer momento la convicción de que era un accidente con múltiples causas. Una y fundamental, el exceso de velocidad, pero que había otras, como luego le ratificaron los peritos. Bueno, pues encausó en octubre de 2013 a los consejos de administración de Renfe y Adif como últimos responsables y a técnicos de seguridad. Toda la maquinaria del Estado se puso en funcionamiento, abogado del Estado, fiscal que sistemáticamente se pone en contra de las tesis de las víctimas, los abogados de Renfe y Adif, no solo sus propios bufetes, sino que además contrataron expertos y catedráticos que obviamente se recurrieron ante la Audiencia de La Coruña y en el mes de noviembre, con una sorprendente celeridad, en un auto anuló las imputaciones de Alaez. Entonces decía que la audiencia que es que era pronto, no era el momento procesal, no había testimonios de personas expertas, peritos. Es casi peor otra de las declaraciones que ha hecho la audiencia, en la que dice que 80 víctimas es un riesgo asumible, literalmente un riesgo permitido. Efectivamente, después del primer frenazo, Alaez, como además tenía pendiente el traslado de juzgado, pidió a los peritos judiciales, que tardaron unos meses en designarse, que le anticiparan los informes forenses provisionales
no los finales, sino unos provisionales. Se los dieron en abril y 4 técnicos de ellos coinciden en que el accidente, si hubieran tomado las medidas de seguridad que hemos comentado antes, no se hubiera producido. Entonces Alaez dice, aquí ha habido se ha bajado la seguridad totalmente, se ha recortado en seguridad y entonces nuevamente imputa en mayo de 2014 a las cúpulas de Renfe y Adif y al responsable de al responsable de seguridad en la circulación que autorizó la desactivación. Eso fue en mayo de este año, 2014, pasaron meses, pasó el aniversario nuestro del año y en octubre, cuando está la crisis del ébola, que todo lo tapa, sale el auto de la Audiencia de La Coruña desimputando a los consejos de Renfe y Adif y al técnico de seguridad. ¿Por qué? Pues para nosotros asombroso, habla en el auto de que reconoce que se produjo una merma en la seguridad, pero que si llegó a un nivel de riesgo permitido puede no infringir el deber de diligencia. Es decir, para la Audiencia de La Coruña, 80 muertos y 140 heridos es un nivel de riesgo permitido. Como comprenderán los segovianos, ante esta situación, pues, los familiares de las víctimas están desesperanzados con la justicia, también con los medios de comunicación, porque son muchos los intereses, tanto políticos como económicos, que se enfrentan en este caso. Sí, y habéis decidido, Javier, crear una asociación de víctimas y tomar cartas en el asunto. Por el momento habéis presentado 2 denuncias al Parlamento Europeo, a ver si allí podemos conseguir algo. Efectivamente, en vista de que ya no podemos, de que estamos desesperanzados con la justicia y con el poder político que se comprometió a alumbrar la verdad y colaborar, y no se está haciendo así, sino lo contrario, pues la asociación de la que formamos parte, la plataforma Víctimas Albia, ha tomado 2 iniciativas. Una, presentar una denuncia en la oficina en Madrid del Parlamento Europeo por publicidad engañosa, porque se nos vendió a todos que se inauguraba un tren de alta velocidad con la mejor tecnología, frenado automático y las últimas medidas, y era mentira, lo único que tenía era alta velocidad, nada más. Entonces, eso en Europa, el fraude a los consumidores sí que se contempla y no se acepta. Y entonces, otra denuncia además por haber incumplido todas estas normas de seguridad de las que hemos estado... Sí, incumplen varias. Incumplen la normativa, por ejemplo, respecto de las comisiones de investigación de accidentes ferroviarios, porque dice la directiva que tiene que ser independiente y resulta que la que ha hecho el informe del accidente de Angrois, la CIAF, Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, está compuesta en su integridad por miembros o exmiembros de Renfe y Adif. ¿Dónde está la independencia de esa comisión? Javier, estas 2 denuncias ante el Parlamento Europeo no son la única medida que habéis tomado desde la Asociación de Víctimas. Veíamos al inicio de esta entrevista un pequeño tráiler, un fragmento de un documental que estáis intentando llevar a cabo con una productora independiente en la que se cuente toda la verdad, todos estos datos que nos has estado contando en la entrevista de hoy, para que los conozcan todos los españoles. Efectivamente, en vista de que el tema está pasando el tiempo, se está, como se pretende, enterrando y que quede en el olvido, pues nosotros no queremos que ocurra eso, sino decir a todo el mundo, y del modo que puede ser, porque claro, las grandes cadenas de información, por cierto, entre paréntesis, muchísimas gracias a los locales que nos brindáis y nos dais voz a los que no la tenemos, pues es muy difícil que se enfrenten a los grandes intereses publicitarios y demás. Yo cada vez que veo en las retransmisiones deportivas los trenes así circulando me da pánico francamente, ¿no? Pero ahí hay muchísimo dinero en publicidad. Entonces, como no esperamos nada de los medios públicos, vamos a hacer un documental nosotros, independiente, de 70 minutos, un largometraje documental. Va a durar 8 meses el proyecto y contempla todo, testimonios de todo el mundo, sobre todo de expertos y de ingenieros, que van a ratificar esto, entre algunas de las cosas que estamos comentando y más. Un documental que tiene un coste de 50.000 euros que vais a asumir desde la Asociación de Víctimas y para los que estáis pidiendo la ayuda, en este caso de los espectadores de la 8 de Segovia, de los segovianos, porque tenemos que recaudar esos 50.000 euros con una curiosa forma que seguro ya a muchos les suenan, se llama crowdfunding. A través de una página web podemos apoyar, formar parte de ese proyecto desde una aportación mínima para conseguir gota a gota llegar a esos 50.000 euros que hagan posible pues, contar todos estos testimonios. Efectivamente, llevamos ya 2 semanas con el proyecto. No hemos llegado, todavía estamos un poco lejos de la mitad de la recaudación, pero el problema es que como esto tiene un tiempo y un calendario, los 8 meses esos, queremos que haya ya un preestreno en el aniversario del año que viene, hay que cerrar el tema de la financiación y conseguirlo antes del 12 de enero. Entonces nos quedan 25 días, llevamos 21.000 euros
recaudados, pero ya se ha cerrado el círculo más próximo. Entonces hay que tratar de que la ola llegue un poco más lejos, y si por favor nos pueden ayudar mediante... Han estado viendo durante toda la entrevista una dirección web, además un número de cuenta donde se pueden hacer aportaciones. Por supuesto, esperamos y confiamos en que el 12 de enero se hayan recaudado esos 50.000 euros necesarios. Es nuestra última esperanza. Y desde aquí hacemos el llamamiento a todos los segovianos. Solo una última curiosidad más para terminar. Este documental tiene un nombre que hemos visto al inicio de la entrevista. Sí. Frankenstein 04155. ¿Por qué? Porque esa es la numeración del tren Albia, al que, como dice en este libro que editó el diario La Voz de Galicia, pues era el modo en que conocían los ferroviarios a las modificaciones que se hicieron en ese tren para que pudiera circular por la línea en los tramos en los que no había la electrificación que requiere la alta velocidad. Pues le añadieron al convoy, detrás de las cabezas, de dirección de delante y detrás, pusieron unos vagones de 40 toneladas que contenían los depósitos y generadores de gasoil que le permitían circular por las zonas donde no había electrificación, lo generaban en el propio tren. Pero claro, esa descomunal masa es la que, con el dolor que me produce cada vez que veo el vídeo del accidente, contemplo, y han señalado los expertos, que la cabeza seguía la trayectoria, pero es el segundo vagón con su enorme peso y el centro de gravedad más alto el que vuelca el tren. Eso por la parte de adelante, pero por la parte de atrás el otro vagón que tiene el mismo peso y las mismas características está empujando el tren y están haciendo un efecto acordeón, que eso explica lo que nadie podía entender, porque un vagón que pesa toneladas se levanta 6 metros y sube hasta el barrio de Angrois. El efecto acordeón de un tren Frankenstein, nunca mejor puesto el nombre. Una causa más que nos explica cómo pudo tener tal gravedad este accidente, que, se lo decíamos, el 24 de julio de 2013 se llevó por delante la vida de 81 personas y dejó heridas de gravedad a 140. Ahora los familiares de estas víctimas quieren contar su verdad y ustedes pueden ayudarles y ayudar también a Javier, ese pequeño homenaje, recuerdo al joven. A mi hijo Curro, lo estamos haciendo esto por él, porque, como decía el otro día tu compañero Alfredo, yo tuve que incinerar a mi hijo, pero lucho porque no incineren la verdad. Javier, muchísimas gracias, de verdad. A vosotros, infinitamente agradecido. Hacemos una pausa, en nada estamos de vuelta.